Buenas noches, hermanos. Vamos a leer el Salmo 94. Yo lo voy a hacer de mi Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así el Salmo 94. Oración que reclama venganza. Tú, Señor, eres Dios de las venganzas. Muéstrate, pues eres el Dios de las venganzas. Tú eres el juez de la tierra. Ven y dales su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo se regocijarán los impíos? ¿Hasta cuándo esos malhechores seguirán jactándose de sus crímenes? A tu pueblo, Señor, lo oprimen, a los que son tuyos los afligen, a las viudas y a los extranjeros los matan, a los huérfanos le quitan la vida, y todavía dicen, el Señor no nos verá, el Dios de Jacob no se dará cuenta. Entiéndalo bien, gente necia e insensata. ¿Cuándo van a actuar con sabiduría? ¿Acaso no oirá el que hizo los oídos? ¿Acaso no verá el que hizo los ojos? ¿No va a reprender el que castiga a las naciones? ¿Acaso no sabe de ciencia el maestro de género humano? El Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa tonterías. Señor, cuán dichosos son aquellos a quien corriges e instruyes en tu ley. En tiempos difíciles les das tranquilidad, mientras que para los impíos cavas una fosa. Tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. La justicia volverá a ser justicia, y los rectos de corazón irán tras ella. ¿Quién me defenderá de los malvados? ¿Quién se pondrá de mi parte contra los inicuos? Si el Señor no me ayudara, pronto mi ser se quedaría en silencio. Cuando dije, estoy a punto de caer, tú, Señor, por tu bondad me sostuviste. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Tú no eres amigo de esos reyes inicuos, que con la ley en la mano violan la ley. Ellos conspiran contra la vida del justo y condenan a muerte al que es inocente. Pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en quien confío. Tú le devolverás su inequidad y lo destruirás con su propia maldad. Tú, Señor y Dios nuestro, los destruirás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que nos brinda, Señor, que realmente uses mi vida, realmente que podamos hablar tu verdad, Señor, que nos ayudes a tener la capacidad para hablar tu verdad, Señor, que pueda aquellos que están escuchando también, Señor, tomar esta palabra y que pueda ser útiles para sus vidas, Señor. Padre Celestial, bendice nuestras vidas, bendice este tiempo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a dar comienzo al devocional que hoy nos tocaba, ¿no? En primer lugar, el salmista del 1 al 3 reconoce a Dios como un juez, como el juez de la tierra, ¿no? Entendiendo que solamente la venganza pertenece a Él, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver, porque el Señor conoce más allá de lo que nosotros podemos conocer, ¿no? Por eso es que el salmista le da esa capacidad para que el Señor sea Él quien ejecute esta venganza, porque Él entiende que Él es un Dios justo, que da el pago justo al ofensor. Amén. O sea, para que nos quede claro, es un Dios justo que da el pago justo al ofensor, aquel que nos ofende, aquel que nos saca de nuestras casillas, que nos lleva a ira. Entonces dice que el Señor es el justo que da el justo pago al ofensor. No debemos vengarnos ni tomar venganza por nuestras propias manos. Y la palabra nos cita a Mateo 5:38, que dice:
Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Amén. Nos llama a que no tomemos venganza por nuestras propias manos, a que en este tiempo es difícil difícil las relaciones personales, porque vemos que en este mundo que vivimos hay mucha codicia, mucha avaricia, mucha envidia, y esto lleva a que las relaciones personales sean difíciles, pero el Señor nos ayuda a ver poco más allá, nos ayuda específicamente a los cristianos a llevar un nivel más allá la justicia, ¿no? a, a ver más allá la elemental justicia que tenemos que ver en nuestras vidas, entendiendo de que nosotros no podemos tomar esto por mano propia. Sigue mostrándonos el Salmos del 4 al 7 y dice que él reconoce la rebelión de los impíos. Los impíos hablan cosas desafiantes, insólitas, y que se valoren a ellos mismos, ¿no? Estas acciones están en contra del pueblo de Dios. Y acá vemos que esta ignorancia conduce hacia una arrogancia engañosa y va en contra de nuestro Dios. ¿Amén? Sigue diciéndonos en el versículo 8 al 11, reprendiendo a los rebeldes que carecen de sentido. El salmista habló a los que creían que Dios no miraba o entendía la maldad de ellos, ¿no? Esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:20, que nos habla y nos muestra la palabra de Dios, como el Señor nos hace entender que Él sabe todo, dice. Y en otra parte dice, el Señor conoce el pensamiento de los sabios y estos son inútiles. Amén. También nos habla en Romanos 1:21, dice, pues a pesar de haber conocido a Dios no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Amén. Dice que Jehová conoce el pensamiento de hombres y de mujeres, y que su sabiduría es tan grande que Él conoce todo de cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro gran Dios debe ser temido de una manera apropiada, debe ser respetado y obedecido. Amén. Esto es lo que nosotros vemos en este tiempo, en esta parte del Salmo. Sigue la palabra del Señor con el Salmo del 12 al 15 y dice que el Señor jamás desechará al pueblo de Él, ¿no? Y acá este salmo, para tomarlo muy en cuenta, porque habla de la bienaventuranza, del bienaventurado. Pero primero leemos la palabra del Señor, en Romanos 17 al 21. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Amén. Y decía en esta parte del Salmo, que yo creo que es el centro del Salmo, lo más fuerte del Salmo, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, porque Jehová nunca abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Este Salmo proclama la dicha de aquel que se deja corregir mansamente, de aquel que quiere aprender más de la palabra
cada día del Señor. Amén. Y como terminaba la palabra, terminaba en Romanos 21, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Amén. Sigue el Salmo tomando los versículos 16 al 19. Dice: el consuelo del pueblo de Dios, Dios les ayudará. El Señor les contesta con consolaciones que agradan sus almas. Qué dulces son las consolaciones del Espíritu. La misericordia de Dios nos sostendrá en días difíciles, aun cuando resbalemos, Él no nos dejará caer. Acá nos muestra en Primera de Samuel, del 3 al 44, habla de historia, cuenta la historia de Nabal, un hombre malvado, descendiente de Caleb y duro de corazón, ¿no? Cuenta la historia de Abigail, una mujer hermosa, inteligente, y de David, que ya lo conocemos. Dice que en un tiempo que David se entera de que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, manda a sus hombres a pedir que lo ayude con comidas, porque en ese tiempo se estilaba esto, ¿no? Como David en un tiempo había estado cuidando de sus tierras y de sus animales, David hoy necesitaba ser provisto por alimentos, ¿no? Y dice que David manda a sus hombres y dice: dígale que la paz sea contigo y con tu familia. Por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales de lo que tengas a mano, así ayudarás a tu hijo David. Una vez dicho esto, los hombres de David se quedan en silencio. Nabal, por ser un hombre arrogante, malicioso, como habíamos dicho, contesta de la siguiente manera: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yasser? Hoy en día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. Yo no voy a quitarle comida a mis criados para darle a alguien que no conozco. Una vez que escucharon esto, los hombres de David vinieron y le dijeron a David, con toda su ira y enfurecido y tomando venganza por mano propia, decide ir a buscar a Nabal y darle muerte a él y a toda su descendencia, ¿no? Al enterarse de esto, Abigail manda a sus criados a preparar un gran banquete y que encuentren a David en el camino. Una vez que manda a sus criados, ellas también salen al encuentro de David. Y cuando lo encuentra David, inclinándose ante sus pies, le pide perdón, le pide que acepte esa ofrenda de perdón, que no escuche las palabras de este hombre malvado que era Nabal, que era su esposo, malvado, malicioso, orgulloso, ¿no? Que no tome por palabras eso, porque ella le pedía que acepte esa ofrenda que ella llevaba con todo su corazón. Una vez que David la escucha y acepta esta ofrenda, David vuelve a su territorio, y Abigail regresa a su casa con Nabal. Cuando llega, ve que su marido estaba en un estado de ebriedad tal que no podía hablar, entonces lo deja dormir, y cuando se levanta le comenta lo que había pasado. Nabal, por temor, queda parapléjico, y a los 10 días de pasado esto, Dios le da muerte. Una vez que se entera David, y esto es lo precioso de la palabra, se da cuenta de lo que Dios había hecho en su vida, y le dice a Abigail: bendita sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro, y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ello me has impedido derramar sangre inocente, y te
y vengarme por mis propias manos. Amén. Dice el Señor, dice David, tú has impedido derramar sangre inocente y yo vengarme por mis propias manos. Y acá vemos cómo el Señor usó a Abigail para que David el día de mañana que no fuera rey, que no se arrepintiera de haber derramado sangre inocente. Así es nuestra vida, así es el tomar la venganza por mano propia, derramar sangre inocente o hacer actos que no después nos vamos a arrepentir. Por eso tenemos que llamarnos a la reflexión cuando nosotros estemos en esos momentos de ira, ¿no? Sigue la palabra con los versículos del 20 al 23 y vemos que Dios es su defensa, dice. Y acá podemos ver, y yo he tomado como frase de Spurgeon, dice, solamente en Él hallamos seguridad. Deja que el mundo ruja como quiera, porque no le pedimos ayudas a los hombres, sino que estamos felices en huir hacia el seno de la omnipotencia. Amén. Nosotros vemos que Dios es nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Entendemos que el Señor es quien se encarga de nuestra venganza. Entendemos que el Señor nos llama a ser obedientes. Entendemos que el Señor nos cuida de todo mal. Pero también yo tomaba como reflexión el sermón que el pastor Luca nos daba el domingo y nos citaba o nos decía que la crisis también sea un tiempo de oportunidades. En este tiempo de pandemias son tiempos de peligro, ¿no? Pero también podemos llevar un tiempo de crecimiento espiritual, reflexión, volver a nosotros mismos. Y hacernos parte de estas reflexiones que en este tiempo me hizo muy fuerte esta frase de que sea un tiempo de oportunidades, porque que sea un tiempo de oportunidades para que la gente pueda conocer de Dios. Nosotros sabemos que este tiempo tal vez sea preparado por Dios para que la gente conozca a Dios. Hoy vemos que la palabra de Dios está recorriendo el mundo, que todo depende hoy, la gente, tanto el rico como el pobre, entiende que todo depende de nuestro Señor. Hoy vemos oraciones, hoy vemos gente clamándole al Señor. Pero también es la oportunidad de que nosotros, si bien decía el pastor, de reflexionar nosotros, de recuperar la familia, recuperar ese tiempo perdido que a veces dimos por trabajo, por situaciones particulares, reflexionar a que hoy podemos ser aquellos que podamos llegar a dar la palabra a otras personas. Leía yo un artículo que hablaba un epidemiólogo e infectólogo, Ricardo Telles, y decía que el estrés y el miedo bajan el sistema inmunológico. ¿Por qué hacía referencia a esto? Porque hay gente que sí tiene temor en este tiempo, hay gente que no conoce a Dios, y hay gente que tiene mucho temor de lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Yo sé que en ese tiempo, como vemos médicos que trabajan para sanar el cuerpo humano, nosotros también tenemos que tener y tomar la autoridad de ver que nosotros podemos sanar lo espiritual de las personas, que somos tal vez como aquel médico que sana el cuerpo humano. Nosotros podemos sanarle, darle fortaleza, hacer que ese temor se vuelque en las manos del Señor, que ese temor sea más liviano, que ellos puedan arrepentirse, que este sea un tiempo de oportunidad para que ellos cambien su vida, que en este tiempo, yo digo, de llegar, de ser solidario tal vez con algo económico. Yo he visto que hay gente en este tiempo que su avaricia todavía sigue trabajando en ellos y no son tal vez capaces de dar nada, pero que si a vos el Señor te incomode donde estés, que te lleve a llegar a esas personas que hoy no tienen nada, pero no solamente no tienen lo económico, tampoco tienen lo espiritual, como decíamos, tampoco tienen un Dios que los guarda, los cuida, los protege porque no lo conocen. Que este tiempo sea un tiempo de oportunidad para eso. Que esta reflexión te ayude a, como hemos entendido que la venganza no es nuestra, sino del Señor, que ellas puedan entender también
que el Señor es quien maneja nuestras vidas, que el Señor ora en cada una de nuestras situaciones. Yo le dejo como una oportunidad para llegar a otros, para poder entender de que Dios, como obró en mi vida, va a orar en otros. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.